Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos escuches. Bienvenidos a un episodio más de Gira Podcast. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a José Carlos Briones, miembro de Gira, parte de la organización. Y el tema con el cual queremos abarcar y platicar un poco, como dice el título, es la crisis en la que actualmente está viviendo la sociedad. Cuando te hice esa pregunta hace rato que estábamos comiendo, mencionaste que era el nihilismo. Para la gente que no sabe qué es el nihilismo, ¿cómo lo explicarías? Bueno, el nihilismo es una filosofía, es una postura, es un postulado filosófico que niega que el universo tenga un sentido último. En ese sentido, el nihilismo es pensar que la vida no tiene sentido, que estamos aquí por mera casualidad, por mero accidente, y que como nada tiene sentido, pues digamos, todas las suposiciones o las explicaciones que el ser humano le ha dado al por qué estamos aquí son equivalentemente falsas. ¿Cuándo surge esta filosofía? Danos un poco de contexto histórico, de lo poco o mucho que sepas. Bueno, el nihilismo es un producto de la Ilustración. La Ilustración es un periodo histórico de revolución de ideas o de transición de ideas en la humanidad que se da en Europa originalmente, a raíz del desarrollo de las universidades y el conocimiento filosófico más sofisticado, a través del cual se empieza el postulado o comienza a desarrollarse la idea de que es posible explicar la realidad sin recurrir a Dios o sin recurrir a una explicación teológica o metafísica. Posteriormente digamos... ¿A lo que hoy le dirías la ciencia? Ajá, exacto. La ciencia es un producto de la Ilustración, el método científico. Explicamos un fenómeno en la naturaleza, un fenómeno en la realidad, sin recurrir a Dios lo hizo o es que es una intervención de Dios. El nihilismo no es científico, digamos, o no es un producto de la ciencia. El nihilismo lo puedes rastrear a filósofos como Nietzsche, como Kierkegaard, pero yo diría a un autor en particular que fue el que no acuñó el término, la verdad no recuerdo exactamente quién acuñó el término, pero sin duda alguna desde su obra se surge el reconocimiento del término como tal. ¿Quién y en qué año? Me refiero a Albert Camus. Albert Camus. ¿Qué año? En siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, escribe su libro El extranjero. Pero cuando yo te pregunté de cuál es la mayor crisis, me refiero a la generación de hoy, Pues, ¿tú cuál dirías que es la mayor crisis? No sé si vaya de la mano, pero sería tal vez como la falta de sentido. Ok, bueno, es muy similar. Es muy similar, pero déjame expresarme un poco más. Yo creería que es la falta de ideales. O sea, de cierta forma... Ajá. Tienes toda la razón. Siento que nuestros abuelos y parte de nuestros papás tenían un ideal por el cual luchar, o una necesidad, o digo, tal vez ese ideal puede ser malo, puede ser bueno, pero tenían un ideal. Y siento que hoy en día los jóvenes, juntar a 100 jóvenes con un ideal positivo, llamémoslo así, o trascendente, es complicado. La gente ya nada más se rasca para sí mismo y ese es uno de los miles. Otro es que no quieren tener familia. Otro diría que los jóvenes hay una inmediatez de las cosas, en muchas cosas. O sea, se quieren saltar los pasos de la vida, se quieren saltar como que buscan nada más el resultado y no disfrutan el camino. Y a veces nos pasa, o sea, yo trabajo en eso y la etapa en la que estás a veces tienes que confiar y decir, ok, hay que tener paciencia, hay que disfrutarlo, porque a veces queremos que el negocio pega a la primera, que el emprendimiento gira, pega a la primera, que al primer podcast saques éxito, ¿no? Y creo que es un proceso que hay que aprender a disfrutar, a mi punto de vista. Claro. Pero no sé si eso sea... Pues, creo que no existe una sola explicación, ¿no? O sería deshonesto pensar que solo es un problema, ¿no? O que un problema origina a los demás. Yo creo que el nihilismo es uno de los grandes problemas, porque como humanidad ya no podemos reconciliar intelectualmente lo que creemos con lo que sabemos. Pero ¿por qué de una generación a otra hay este cambio? O sea, ¿por qué dirías que hoy ves más el nihilismo que
tal vez hace 60 años o 50? Bueno, yo le atribuyo principalmente al Internet, que es un gran difusor de ideas y es una manera en la que las personas que antes tenían que recurrir a los libros, ahora pueden aprender estas ideas de estos autores a través de ciertos influencers o ciertas figuras de opinión que ellos sigan. Y no nada más eso, sino que la cultura en sí misma, o sea, por ejemplo, México, Estados Unidos, las democracias modernas, ya no tienen la parte teológica tan metida como la tenían nuestros abuelos. Y es parte de lo mismo, o sea, ¿Cuál dirías que es tu sentido de vida? O sea, si dices que el problema es el nihilismo, quiero pensar que has pensado, al menos en tu caso, ¿cuál sí. sería? Híjole, es una pregunta muy, muy complicada. Eh, yo, yo te diría que es algo que no puedo poner en palabras, no sé poner en palabras, no sé cómo expresarlo en una oración. Y si no sabes cómo expresarlo, ¿significa que no existe? No, claro que no. Entonces, Significa que no lo termino de comprender. pero si sientes que tu vida tiene un sentido, Sí, nada más no sabes. no lo sé poner en palabras. No te sé decir, este es el sentido de mi vida. Yo nací para ser, no sé, médico o sociólogo, o nací para ser el próximo presidente de México. A ver, y poniendo en mente, en el pensamiento actual de la gente, te diría, ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿y qué pasa si en verdad la vida no tiene sentido? ¿Qué les responderías? ¿Por qué tú lo ves como una crisis? Bueno, yo lo veo como una crisis porque tu actuar, nosotros actuamos, las personas normales actuamos con base en nuestros valores, ¿no? Nuestros valores se manifiestan en nuestras acciones. Y si no tienes valores o niegas los valores desde una perspectiva intelectual, si dices, bueno, ningún valor es verdadero, ningún valor tiene sustancia, todos los valores son sencillas interpretaciones del ser humano de cómo él se imagina en su subjetividad el vivir bien. Entonces, ¿por qué voy a seguir un valor como la verdad o como la justicia, según se entiende comúnmente? ¿Crees que esta, por ejemplo, pérdida de valores haga pues, este mismo nihilismo, este mismo sinsentir de la vida, haga que diga, oye, pues qué mierda es el ser humano, prefiero adoptar un perrito? O sea, ¿crees que toda esta parte de cultura de no tener familia es por el simple hecho de que no sabemos malos o pensamos que somos malos? Pues yo creo que sí hay un antihumanismo muy profundo en la sociedad. Por ejemplo, esa idea de no natalidad, de bueno, ya somos muchos, estamos sobrepoblados, ¿no? Es algo que se oye comúnmente. Sobrepoblados según quién, ¿no? O sea, según qué métrica. ¿Cuál sería la población apropiada? Bueno, lo que yo he escuchado es, bueno, la idea que tengo entendido que es, hay recursos que son finitos y matemáticamente se puede comprobar que si a este ritmo de crecimiento estamos sobrepoblados. ¿Matemáticamente se puede comprobar eso? Oye, si existen tantas hectáreas en el mundo donde se puede cosechar y necesitas tantas hectáreas para alimentar a tantas personas y estamos creciendo una tasa de X%, no sé si alguien sacó la cuenta en cuánto tiempo tendríamos que talar todos los árboles del Pues, mundo. o sea, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. El tema es que no creo que nadie haya hecho esas matemáticas. Y si alguien ha hecho esas matemáticas, yo sería sumamente cauto con ellas, porque, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad productiva de la Tierra? ¿Cuántos kilos de arroz puede producir la Tierra? Se No puede lo sé. calcular. Le preguntamos a un granjero y te puede Bueno, decir. él te puede decir lo que se puede calcular en su parcela, ¿no? Sí, sin duda, pero en toda la Tierra. O por ejemplo, hay formas de cultivo que no necesariamente requieren el espacio físico que se requiere en el cultivo tradicional. Por ejemplo, la hidroponía. La forma de cultivo hidropónico se puede construir hacia arriba. En teoría podrías tener una granja vertical, como un edificio como en el que estamos ahorita. Entonces te digo, o sea, es una respuesta, o sea, la conclusión de decir, como ya somos muchos seres humanos, pues, o sea, se nos van a acabar los recursos, pues es una conclusión que no toma en cuenta que los seres humanos somos capaces de innovar y de cambiar nuestras formas tradicionales de producción. Y, ok, vamos para retomando el tema y Ujú, ujú, seguir ujú. la Sí, misma sí, sí, línea. sí, sí.
dando por hecho que el nihilismo es una de las crisis, o si no es que la crisis por la cual la sociedad está pasando y tal vez es la más fea, ¿cuál sería el antídoto? Pensado que dice, ok, te la compro. Uy, es una pregunta muy difícil. Déjame, trato de formular algo. Yo creo que el ser humano cuenta con una capacidad de percibir la realidad espiritual. Y yo te diría que el antídoto nunca o no puede ser nominal, no lo puedo nombrar, no te puedo decir, el antídoto es leer la Biblia, o el antídoto es no sé, regresar al cristianismo, o el antídoto es X o Y. Yo lo que he notado, que la gente, es que tal vez lo buscan sin un sentido, pero la gente lo busca. La sociedad en general, los jóvenes, yo he comprado alguno de esos cursos, o sea, buscan estos coaches de vida y que te dicen párate a las 5 de la mañana, haz ejercicio porque quieres ser emprendedor, porque quieres tener éxito y se vende mucho. Yo creo que tal vez es de ahorita. Uh-huh. O sea, bueno, el internet es muy grande, sí, pero sí, es un producto. Sí, es un producto, o sea, que tiene mucho mercado, sí. Es un producto que ahorita está teniendo mucho mercado y están pagando cursos en línea y un curso para escalar tu negocio, un curso para mejorar tu vida, un curso para levantarte a las 5 de la mañana. Y la gente compra cursos y compra cursos y compra cursos. Y le compra la idea a estos, no voy a dar nombres, pero a estas personas. Carlos Muñoz. No solo Carlos. O sea, hay nombres que tienen más renombre, porque Carlos Muñoz está muy cómodo y tampoco quiero mencionar. Ok. Pero te compras esta idea del empresario exitoso, del atleta exitoso, del influencer. Y dices, yo quiero tener esa vida. Sí. Y este güey me va a enseñar a cómo hacerla. Y voy a pagar 3,000 pesos al mes para que me coachee y me guíe y me levante todos los días a las 5 de la mañana. ¿Por qué la gente está buscando eso? O sea, sí entiendo el sentimiento de superación, pero no sé si es el caso. O sea, en mi caso lo puedo entender. Ok. Pero ¿por qué en tu caso lo puedes entender? Por mi historia, por mis sueños, por mi sentido de vida. Pero, ¿los demás tienen un sentido de vida o lo están buscando? Bueno, supongo que le tienes que preguntar a cada uno, ¿no? Pero yo creo que un sentido de vida que es muy fácil de aprender y muy sencillo que la sociedad te lo contagie es el haz dinero. ¿No? O sea, tu sentido de vida es hacer dinero y la medida del éxito se mide en números. ¿Qué tan grande es tu cuenta bancaria? O sea, el sentido de la vida, según esta forma de verla, es vamos a hacer varo. Ajá, el sentido de la vida en este sentido es hay que hacer varo. Y eso es lo que se te expresa desde muchas esferas. ¿Y eso está mal? O sea, pues... o sea, está mal que el dinero sea tu mundo. Porque entra la avaricia, te pierdes. Pues yo creo que sí está mal. ¿No crees que a veces se sataniza este tema? O sea, claro que se sataniza, pero bueno, se sataniza con buena razón, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que cuando los seres humanos nos ponemos como primera meta hacer dinero y todo lo demás está subyugado o está subordinado a esa meta principal, podemos hacer cosas que van desde lo ético hasta lo poco ético hasta lo monstruoso. Y agarrando un círculo que más que el dinero lo que busca es la libertad. Si en el fondo, a ver, ellos están conscientes que no buscan realmente hacer dinero, no les importa si hay 8, 9 o 10 dígitos en el banco, sino les importa más que ellos se puedan ir a Dubái de vacaciones o a tu casa y sin hacer nada y le ganes a la carrera de las ratas y tengas libertad financiera. ¿Está mal, por ejemplo? ¿Tú lo pensarías que está mal? Bueno, yo pensaría que no está mal, pero me llega a la cabeza un ejercicio ético que te propone Kant, Immanuel Kant, un gran filósofo de la ética, entre muchas otras cosas. Él habla del imperativo categórico. Entonces te dice, para evaluar si una acción tuya está bien o está mal, piensa en qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo que tú. Entonces, si todo el mundo quisiera salirse de la carrera de las ratas, me parece que es un término de Robert Kiyosaki, ¿no? Si todo el mundo quiere salirse de la carrera de las ratas y vivir en su departamento lujoso en alguna ciudad muy chida, pues entonces ya no quedaría nadie que produjera nada. Es que yo sí siento que vamos un poco para allá.
pues entonces puede que esté mal. Y que el día de mañana el gobierno o la institución que sea va a estar obligada a regalar dinero para que se pueda, o sea, que ya va a estar tan automatizadas algunas cosas, como ahorita hablábamos del se me fue el nombre. La plantación para arriba. Hidroponía. Hidroponía. Que ahorita estamos hablando Ajá. de la hidroponía. Más al rato vamos a estar hablando, no sé, me voy a ir muy al futuro, pero imprimir la comida en 3D. O sea que cada vez el mundo se va con la inteligencia artificial a facilitar muchas cosas donde en vez de 10 personas para producir algo vas a necesitar 5. Sí, sin duda. Y va a haber un punto donde tal vez va a haber más recursos, o sea, no más recursos, sino, ¿cómo decirlo? Una sobredemanda, o sea, una sobreoferta para la demanda, y como todas las empresas quieren vender más cada año, Uh-huh. hay de dos: o empiezas a hacer que el dinero circule, o acostumbras a que la sociedad produzca menos. Híjole, es que, bueno, ahí venía la parte donde yo quería hacer precisiones, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué es ser productivo? Ser productivo es ir a chambear y hacer algo físico. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita en este momento, ¿estamos siendo productivos? O sea, estamos grabando algo que posteriormente se va a convertir en un material de difusión que quizás le va a ser lucrativa a nuestra organización. Entonces, de algún modo estamos produciendo algo. Entonces, tú dirías... Pero siento que hay como niveles, o sea, no es lo mismo construir un edificio que hacer una hamburguesa. Sí. O sea, en uno le das de vivir a 36 pisos. Pero, por ejemplo, ¿quién es más productivo? ¿El albañil que lo construye o el arquitecto que lo diseña? O sea, por ejemplo, en términos de trabajo, definitivamente el albañil se esfuerza más, ¿no? Al menos físicamente, tiene que dedicarle más. ¿Pero qué es más productivo? ¿Un tractor o...? Pues, por ejemplo, si lo medimos en términos numéricos, el más productivo es el arquitecto, porque es el que le pagan más. Llegamos a la parte de hombre-trabajo, del capital, del socialismo, y encontramos que no hay un valor, o sea, tal vez esto no se va a entender bien, pero no solo se puede medir la producción. O sea, ¿te refieres a que la teoría del valor trabajo de Marx no se puede sustentar con, digamos, lo que sucede actualmente? Pues eso es algo que yo estoy de acuerdo, pero muchos filósofos y muchas personas y muchos medios de opinión te lo No, más bien yo ahorita estaría afirmando que Marx tiene razón. O sea, que en el sentido de que... Con el argumento que estaba teniendo ahorita, estaba afirmando que el valor es el trabajo. De trabajo se puede cuantificar, pero lo que estamos diciendo, ¿cómo podemos cuantificar? Pues sí se puede cuantificar, se cuantifica, porque a la gente le pagan. Un albañil gana cierto salario y un arquitecto gana ¿cómo otro. cuantificas una obra de arte? El cuadro de atrás vale 20,000, vale 100,000, vale medio millón. Estoy de acuerdo. Esa es la crítica tradicional del liberalismo hacia ese tipo de... esa teoría del valor trabajo. Pero bueno, lo que te estaba diciendo es, por ejemplo, si viviéramos en esta sociedad en donde todos se quieren escapar de la rueda de las ratas, y todos de algún modo lo logran, o sea, supongamos que es una utopía en la que todos lo logran, se colapsaría el mundo, pues podrías encontrar explicaciones o escenarios alternativos en donde no. Porque, por ejemplo, la gente que tiene muchísimo dinero, que ya no tiene que trabajar, y que literal sus ingresos dependen de sus inversiones, ellos están siendo productivos. ¿Por qué? Porque su dinero de algún modo está moviendo cables. Sí. Pues es que el chiste es que el dinero no deje de... Exacto. Por eso eres quien eres, o sea, por Exacto. eso tienes esa... Y fundamentalmente, si tú observas, por ejemplo, los datos de cómo la economía ha ido evolucionando, pues si miramos, digamos, hasta siglo XVI, siglo XVII, pues quizás la principal fuente de la riqueza era las materias primas, la tierra, los commodities, ¿no? Por eso, incluso Marx lo decía, ¿no? O sea, en la sociedad feudal, quienes tenían el medio de producción eran los feudos, quienes tenían la tierra, porque la tierra era la que producía. Cuando se inventa la máquina, a partir de la revolución industrial, bueno, no se inventó ahí la máquina, mejor dicho, la máquina de vapor. A partir de la revolución industrial, pues entonces ahora el medio de producción ya no está en la tierra, sino en una máquina. Pero ahora, ¿dónde está el medio de producción? O sea, de nuevo, esto es un producto. Si alguien lo edita, es un producto. La computadora es un medio de producción, es decir, ¿dónde está el medio de producción? Entonces, ¿cuál dirías que debería de ser el sentido de la sociedad para que tampoco colapse
tampoco vivamos en el nihilismo. Pues bueno, yo fíjate que yo tengo una confianza medio ciega en digamos, en la fenomenología de la historia. Yo creo que la bronca en la que ahorita estamos metidos como sociedad es una bronca con la que pues definitivamente tenemos que luchar y estamos luchando, pero creo que es una bronca que se puede solucionar y se va a solucionar. Yo creo que cada persona dentro de sí y dentro de su propia vida tiene un llamado desde lo trascendental, lo divino, si le quieres llamar así. Cada quien lo experimenta de diferentes maneras, ¿no? Hay personas que no son religiosas en el sentido tradicional, pero sí son espirituales, sí creen en, pues no sé, la astrología, que son espiritualidades que pues a mí no me convencen mucho, o cierto otro tipo de espiritualidades que hablan un poco más acerca de, pues por ejemplo, cuestiones del sentido o filosofías asiáticas. ¿Por qué a la gente le atrae a veces el ayahuasca, meterte hongos? Uy. O sea, ¿por qué se habla? ¿No hay una parte de morbosidad más que espiritualidad detrás? O sea, yo creo que hay ambas. O sea, tú estás diciendo, la sociedad de cierta forma, tradicional o no tradicional, tiene cierta espiritualidad. Bueno, a ver, o sea, la ayahuasca, la mescalina, el LSD, los hongos alucinógenos, todas estas drogas que consideramos alucinógenas, podrías decir, universales antropológicos. O sea, incluso dentro de la propia cultura cristiana, hay un libro de Albert Hoffman, que fue el que descubrió el que descubrió el LSD, el químico que descubrió el LSD. Se llama El Camino al Eliseo, si no me falla la memoria, y habla precisamente de este rito, este culto que los griegos tenían en la época clásica, a través del cual ingerían vino con un destilado o un concentrado de hongos alucinógenos. Y entonces cuando los griegos se cristianizan, no pierden ese rito. Y hay mucha especulación de que habían incluso conventos enteros en donde los monjes se dedicaban a tener estas experiencias trascendentales con sustancias en el nombre de Jesús. Te van a levantar un zapatazo, sí. No, sí. O sea, tú da datos y igual y me equivoqué en el nombre, pero definitivamente es un libro de Albert Hoffman que se llama, según yo, El Camino al Eliseo, que trata acerca de eso. ¿Por qué a la gente no le interesa estos temas? O sea, que alguien nos esté escuchando ahorita va a estar cabrón, porque no es un tema que... O sea, la gente ¿Tú crees que no? Pues no sé, yo siento que a la gente le interesa más que hablar de si Messi tiene 3 o va por su 4 hijo, o que si lo entrevistaron. O sea, se hacen más virales esos videos, o la chava que se metió en la ayahuasca y cuenta de su viaje viendo jirafas y elefantes y que se encontró consigo misma, y pegan más esos videos que está reflexionando sobre la existencia de uno mismo. Pues sí, puede ser. De nuevo, para todo hay mercados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te diría que si tú te metes a mi YouTube, a mi feed de YouTube, pues te van a salir puras cosas relacionadas y vas a ver que todas tienen cientos de miles o millones de visitas, ¿no? O sea, incluso aunque sea algo que le interese al 1% de la población, pues estamos hablando de 700 millones de seres humanos, o sea, sigue siendo muchísima gente. Sí, pero aún así no es un tema de conversación en la mesa. O sea, son pocas las personas o círculos con los que yo podría hablar de estos temas. Es a lo que voy. Ok. O sea, ¿por qué es ese 1%? ¿Por qué si es un tema de sentido de vida, por qué la gente no suele poner este tema sobre la mesa? Bueno, o sea, si hablamos si estamos hablando del tema de las drogas, pues hoy en día yo te diría, pues por la cultura que se le ha generado en torno a las drogas, tanto... No, yo no hablaba del tema de las drogas, hablaba del tema del nihilismo, de la crisis que pasa a la humanidad por la cual no encuentra sentido. O sea, no es como que vayas por el camino y decirle, hey, vamos a hablar del sentido que tiene tu vida. ¿Cuál es la barrera que tú considerarías? O el rechazo o el tabú, no sé. ¿Por qué no nos preguntamos? O sea, ¿por qué no nos preguntamos más acerca del... ¿Por qué no es un tema común de platicar? Uy, pues es que te digo, depende a quién le preguntes. Para mí es un tema muy común. yo con mucha gente hablo de esto. Pero pues... Porque lo sacas a la mesa. Usualmente bueno, a ver, son temas complejos, son temas profundos,
Son temas que requieren que tengas cierta afinidad por aprender y por leer y por escuchar y por reflexionar cuestiones que son de entrada abstractas, y no todos tienen ni la capacidad de razonar ese tipo de cosas, ni el interés, porque pues de nuevo es un asunto de afinidad, pienso yo. Es como a ciertas personas les llama la atención leer, a otras no. ¿Por qué no leemos todos? Si sería beneficioso para todos es el estar más letrados y conocer más vocabulario, sin duda. También muchos leemos, pero puras novelas. Ajá, bueno, de nuevo, O sea, temas de afinidad, ¿no? O sea, de los pocos que leen o de los muchos que leen, unos cuantos leen temas de espiritualidad y temas de filosofía, y otros les interesa más temas de novelas, de Narnia, Harry Potter, y no uno es mejor que el otro, sencillamente son cuestiones de personalidad. Hay personas que son más introspectivas, más reflexivas, les interesa más el misterio del ser, el misterio de estar consciente, de estar aquí, de estar ahora. Hay otros que, pues si ponle tú que sí les parezca un misterio, que si les platicas, te digan como de, ajá, que te digan como de, huevo, pero, ajá, o sea, a mí no me interesa. Y no está mal, o sea, no está mal que a la gente no le interese. Entonces, si una crisis tiene un adjetivo peyorativo y estamos hablando que el nihilismo es una crisis en la sociedad, si pudieras decirlo en un minuto, ¿por qué y cómo lo resolverías? O sea, ¿por qué es una crisis? ¿Por qué te salta que es una crisis a tu punto de vista? ¿Por qué es una crisis? Pues, bueno, porque el sentido es lo que está debajo de todas nuestras instituciones. ¿Por qué tenemos una Suprema Corte de Justicia? Pues porque queremos que haya justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es valor A, B y C cumplidos. ¿Por qué esos valores? Es decir, toda nuestra sociedad humana, nuestra civilización, está constituida sobre valores que el nihilismo, por definición, erosiona. Porque el nihilismo es la negación de cualquier valor. Entonces, por eso es una crisis. ¿Cómo lo resolverías? No lo sé. La verdad, no lo sé. No manches, si quería que el capítulo se llamara ¿Cómo resolver, la crisis de la humanidad? ¿Cómo resolver la crisis de la humanidad? ¿Cómo arreglar el pedo humano en 10 pasos, no? No, pues está cabrón, güey. 27 minutos. Está muy cabrón. Pues, o sea, te digo, es que, mira, para algunos la respuesta, por ejemplo, a ver, te puedo platicar acerca de mí, ¿no? De mi vivencia. Yo, pues como creo que es muy evidente, soy una persona que se inclina por las ideas, por este tipo de cuestiones abstractas que tú mencionabas, no todos les interesa. Y así como yo me incliné por ese tipo de cuestiones abstractas, así como yo me inclino por ese tipo de cuestiones abstractas, he tenido varias etapas, desde las cuales yo he pasado por crisis profundas de sentido y del entendimiento del universo, de mi cosmovisión. ¿Has tenido náuseas existenciales? Sí, sin duda. Y yo también he experimentado eso a lo que te digo que es nihilismo, a lo que le llamo nihilismo. El decir, bueno, pues chance es puro pedo, güey. O sea, chance todo es una ilusión, o si no es una ilusión, es un momento, es un accidente. Vivimos en un pequeño planeta, dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, dentro de millones de galaxias, dentro de etcétera, ¿no? O sea, no somos nada, no importamos, al universo le valemos verga, así como se extinguieron los dinosaurios, nos vamos a extinguir y probablemente nadie se va a acordar de nosotros. O sea, yo pasé por eso. Y cómo yo lo solucioné no fue por voluntad propia. Fue por, no sé si decir por accidente o creo que la palabra correcta sería gracia, pero no hay una solución. O sea, porque, por ejemplo, imagínate un ateo nihilista que te dice, yo no creo en que haya un sentido último del universo, no creo en Dios ni nada de eso. Si tú lo tratas de convencer por medios racionales, también siempre va a haber, así como hay argumentos para defender que el universo sí tiene sentido y que hay un Dios o que hay dioses o la divinidad, etcétera. Así como hay muchos argumentos para defender la corriente de que sí hay un sentido del universo, hay muchísimos argumentos para defender la contracorriente. Entonces, pues literal sí es cuestión de a ver a qué mano le quieres hacer caso, si a la izquierda o a la derecha.
La izquierda te dicen, sí, a huevo hay sentido, a la otra te dicen, no, no hay sentido. Entonces, pues, ¿a cuál le quieres hacer caso? De nuevo, creo que es una cuestión de vivencia personal. No creo que haya una solución que se pueda aplicar para todos. Justo ahorita está, para no regalar, googleé la pirámide de Maslow. Y justo los niveles, para la gente, dar un poco aquí de teoría, habla, la pirámide de Maslow refleja las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Y lo representaron como en una pirámide jerárquica, la punta lo más importante, la base lo más básico, como si fuera el alimento, ¿no? La pirámide alimenticia. La primera es la fisiología, que es desde el respirar, la alimentación, el descanso, lo que a veces ya damos por hecho, que tenemos, ¿no? O más que tenemos, Que necesitamos. necesitamos, ¿no? Necesitamos aire. Sin eso no podemos sobrevivir. Ajá. La segunda es la seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, lo que hablábamos un poco de salir del camino de las ratas, tener un poco la seguridad de que el día de mañana vas a tener que comer. Sí. La tercera necesidad es la amistad. Yo ya conozco a mucha gente que ante la sociedad es exitosa y este tercero lo tiene por los suelos. Dicen que cuando estás en la cima hace mucho frío y eso tiene mucho sentido. No en todos los casos, pero bueno, en muchos. El cuarto nivel es el reconocimiento, la necesidad de ser reconocido, tal vez socialmente, o no sé si por tu familia, cada quien por lo que cuenta. Y es la parte del éxito y de la confianza. Y la quinta es la autorrealización, que sería la moralidad, la creatividad, la falta de prejuicios, que tal vez sería como darle un sentido a tu vida, ¿no? Así es. Tú mencionaste la de la punta. La autorrealización. ¿Cuánta gente está pensando en lo que estamos platicando ahorita? ¿Cuánta gente realmente se pone y se echa un cafecito un domingo y dice, voy a reflexionar sobre el sentido de la humanidad? Mucha gente está más preocupada por si está flaca o si está gorda, por si qué va a hacer en la noche, o en el tercer nivel, de que si la amiga o el amigo la pelan, o en el segundo nivel, ¿no? De qué voy a comer mañana, ¿Por qué mencionarías que resolviendo la punta se resuelve lo demás? ¿Por qué mencionas que la mayor crisis es el nihilismo cuando mucha gente ni siquiera es consciente de ese problema? Uy, esa es una muy buena pregunta. Bueno, ¿por qué te digo que es, por ejemplo, mayor la crisis espiritual que la crisis de recursos? Pues porque hoy en día los seres humanos producimos más de lo que necesitamos. O sea, se produce, según tengo entendido, puede que esté mal, pero que tengo entendido que se desperdicia aproximadamente 30% de la comida que se produce. O sea, imagínate, un tercio, una de cada 3 hamburguesas, si lo quieres pensar así, se tira a la basura. Entonces, o sea, el pensar que todavía exista la pobreza alimentaria, como tú dices, la base, o sea, eso no es un problema de que no tengamos los recursos, o no es un problema de que no tengamos acceso a ello. Por alguna razón, los recursos no se distribuyen de tal manera que todos coman, pero se produce para mucha más gente de la que existe. Entonces, eso inmediatamente te lleva a pensar en que hay un pedo psicológico o espiritual detrás de... ¿Por qué digo psicológico y espiritual? Algunas veces me han hecho la mención de que por qué junto esos dos conceptos. Pues porque la mente, el espíritu, el alma, depende de en qué época hables, se refiere a lo mismo. Por eso me refiero a psicológica o espiritualmente. Entonces, pues sí, yo creo que, yo de nuevo te digo, es eso. O sea, ¿por qué se prefiere tirar la comida que dársela al hambriento? Esa no es una pregunta económica, esa es una pregunta de valores. No, claro que sí. Si tú supieras que en McDonald's después de las 8 de la noche las hamburguesas son gratis, la gente se esperaría hasta las 8:05 para ir por su hamburguesa gratis. Ajá. Sí es un tema. ¿Por qué Louis Vuitton quema cada bolsa con una imperfección? Porque sabría que si de esas las saca en un outlet bajaría el valor de su producto. Sí se puede dar una explicación de por qué se tira 3/4. Pero de nuevo regresamos a entonces... Sí, estoy de acuerdo, tienes razón. Se le puede dar una explicación económica. Pero regresamos a la cuestión de los valores. ¿Qué es más importante? ¿Hacer el mayor dinero posible o tener algún otro valor?
como podría ser proporcionarle un bien a la sociedad o ser productivo para la sociedad. Una empresa socialmente responsable o una empresa que tenga cierto nivel de sensibilidad hacia los demás, pues procuraría, si es productora de alimentos, no tirarlos, donarlos a un banco, como ya lo hacen muchas, pero no todas lo hacen. Y creo que las nuevas generaciones lo tienen más consciente. Sí. O sea, cada vez este tema de ser socialmente responsable, de cuidar el medio ambiente, las nuevas generaciones lo están adoptando para sus empresas. Uh-huh. Pero bueno, retomando a la pregunta inicial. El mayor crisis de la sociedad dices que es el nihilismo. Una de las mayores Una de las crisis. mayores crisis que se podría referir a la punta de la pirámide de Maslow. No tienes una respuesta concreta De cómo resolverlo. a ese ¿no? problema. No, pues Qué es que, buen podcast estamos armando. pues, ¿quieres que te mienta? ¿Quieres que diga un choro? Pues no, o sea, no, la neta, no hay respuesta. Yo creo que quien tenga la respuesta a eso, Lo invitamos urge que nos diga cómo, porque tenemos muchos Y problemas. tú dices que resolviendo la punta ayuda a que la base mejore. O sea, si le damos un sentido más trascendental a todos los empresarios del mundo, a que tal vez discretamente o encuentren la forma de que no se desperdicie una tercera parte de la comida, o 2/3 partes, sería mejor. O sea, se arreglaría el tema y todos subirían al segundo escalón. O sea, resolviendo el tema, repito, resolviendo el tema del nihilismo, Ujú. ¿achicas la pirámide? No, no necesariamente. Pero creo que sí, o sea, creo que si todos los empresarios tuvieran una visión compartida de solidaridad hacia los que no tienen la capacidad que ellos tuvieron para generar riqueza, creo que definitivamente las cosas mejorarían. ¿Se arreglaría completamente el problema? No, claro que no. Pues son problemas que han existido toda la historia, ¿no? Siempre han existido pobres. Y lo más probable es que siempre van a existir pobres, por desgracia. Pero pues quizás podemos ir haciendo que los grados de pobreza sean menores. Y se ha hecho así. O sea, el mundo ha mejorado en ese sentido. Oye, y para pasar a un síntoma del nihilismo, me gustaría nada más platicar un ratito sobre esto y acabamos este episodio. Uno de los síntomas de falta de sentido de la vida se podría ver, observar o vislumbrar desde la procrastinación de la gente. Okay. Un joven que no tiene sentido de vida, pues le va a dar flojera pararse de la cama, se va a querer atontar en el celular o jugando videojuegos todos los días. O sea, entras en un mood. Esa es mi tesis. ¿Estás de acuerdo con eso? Primero que todo. Que la falta de sentido te puede provocar procrastinación. No sé si lo pondría en esos términos, pero sí definitivamente te puede volver una persona más pasiva, o la palabra correcta sería deprimido. Okay. La falta de sentido te deprime. ¿Cuál sería el antídoto para la depresión en la sociedad? Que ese sí es un síntoma muy común. Bueno, es de la enfermedad del siglo XXI, sí, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, me voy a regresar a lo que dije antes, pero yo creo que el antídoto a la depresión comúnmente, todo tiene sus matices, por supuesto, es el sentido, el significado. Bueno, Okay. pero no sé cómo encontrar ese significado, porque, o sea, ni yo mismo sé cómo encontrarlo para mí. Yo no lo encontré porque dije un día, voy a tener significado. A ver, y alguien llega y te dice, no, yo ya salí de la depresión, mi vida está increíble, me levanto a las 5 de la mañana, tengo una empresa, ya tengo 40 empleados, voy acá, y van como en este ritmo de vida acelerado, frenesí, donde sacan una foto y me vine a Málaga a disfrutar de la playa y me vine a Dubái a la Fórmula 1 y después me voy con los monjes a relajarme 2 semanas y a desconectarme de las redes. Este tipo de vida que te vende la sociedad o que muchos venden de vivir, digamos, con experiencias increíbles todo el tiempo, tanto relajadas como aceleradas, y te dice, te tengo la solución. ¿Qué piensas cuando ves esto? O sea, cuando tú pusiste el ejemplo de Carlos Muñoz, pero Carlos Muñoz para mí no es un buen ejemplo de lo que te acabo de describir, pero llega este güey súper exitoso o esta mujer empoderada, emprendedora, que va y te dice, Jace, yo te puedo sacar de la depresión.
Bueno, yo sería escéptico. Yo no le creería. ¿Lo has intentado? ¿Has estado con alguien que te diga, o te has metido a alguno de estos cursos? No, bueno, cursos no, Oh. pero sí he acudido a gente que te dice que te ayuda a ¿Y eso. qué pasa? Pues no son tan efectivos como esperas, ¿no? Por ejemplo, bueno, te voy a dar... Pero no es más por un tema personal que un tema de que ellos tengan la culpa. Sí, Y, no, no, o sea, no, 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 no. O y sea, que ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Pero, o sea, pero eso no quiere decir que su método sea efectivo. O sea, por ejemplo, o sea, ¿les sirvió para ellos? pues el método más eficiente que hoy se tiene para la depresión, pues es lo que contempla la psiquiatría, ¿no? Que es, pues, Pero te damos ciertos fármacos que ayudan a que la bioquímica en tu cerebro se regule, para que produzcas lo que produciría una persona que no está deprimida. Pero de nuevo, ¿eso Sí. arregla el problema? No. O sea, bueno, Pero no la gente que se para a las 5 de la mañana, no todo, o sea, sí existen estos superhombres, ¿sí? En algún momento de tu vida, bueno, al menos en mi caso, has tenido esas semanas súper productivas donde vas avanzando y concluyes y sí, claro. vendiste. ¿Qué pasó esas semanas? ¿Por qué sí existen esos hombres? ¿Por qué sí existen esas semanas? Muy, muy canija tu pregunta. ¿Por qué existen esas personas? Yo creo que ¿Y yo- qué tan real son? Muchas son falsas, como dices tú. no, o sea, yo creo que claro que existen seres humanos que tienen una mayor facilidad para controlar su voluntad, dirigir sus acciones, encaminar su vida. Por ejemplo, hay un concepto psicológico, el trastorno por déficit de atención, ¿no? Se le conoce. Que básicamente es pues, que tu cerebro es incapaz de enfocarse. Entonces, cuando tu cerebro es incapaz de enfocarse, o tiene una menor capacidad de enfocarse, que neurofisiológicamente se ha encontrado que la capacidad de enfocarse, en términos generales hablando, está en el lóbulo frontal del cerebro. Cuando tienes un lóbulo frontal deficiente o digamos con una menor capacidad que otras personas, pues no, o sea, el pararte a las 5 de la mañana, el que todo tu cuerpo te está diciendo, no, no me quiero parar, pero tu mente dice sí y te paras, esa es una capacidad que no todos tienen. Entonces, claro que existen las personas que lo tienen, claro que se puede desarrollar, pero el asumir que todos parten de una igualdad de condiciones para actuar, pues es ignorante. No todos parten de una igualdad de condiciones para actuar. No me refiero al sentido de tener dinero, no, me refiero en un sentido biológico básico. No todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo cerebro. Pues JC, creo que está bien como primera parte. Si les gustó, que nos digan y sacamos la segunda parte de la entrevista. Me parece perfecto, mi estimado. Muchísimas Gracias a todos gracias. por oírnos. Saluditos. Saludos.